El aire pesado de la tarde un jueves, cualquiera se cernía sobre la plaza mayor como un sudario invisible. El sol, implacable y inclemente, hacía brillar el asfalto como cristal derretido, mientras pocas almas se atrevían a cruzar ese pequeño oasis urbano rodeado de edificios comerciales y residenciales. Era una de esas tardes en que el tiempo parece detenido, donde cada segundo se estira con la lentitud de una lágrima cayendo por un rostro cansado. En un banco de madera desgastada, bajo la escasa sombra de un viejo árbol, se sentaba un hombre que parecía cargar el peso del mundo sobre sus hombros. Sus cabellos canosos, cuidadosamente peinadas a pesar de las adversidades, revelaban una dignidad que se negaba a sucumbir. Sus manos, marcadas por el tiempo y el trabajo, sostenían un sobre amarillento con la delicadeza de quien maneja algo sagrado. El traje, otrora elegante, ahora mostraba señales de desgaste, no por descuido, sino por el implacable paso de los años y la escasez que se había convertido en su silenciosa compañera. Francisco tenía 72 años y una historia que pocos conocían. Había sido profesor de literatura durante 4 décadas, moldeando jóvenes mentes con la misma pasión con que un escultor talla el mármol. Sus ojos, aún vivos a pesar de la edad, guardaban la intensidad de quien había dedicado toda su vida al conocimiento y a la formación de generaciones. Ahora jubilado desde hacía 5 años, vivía con una modesta pensión que apenas cubría sus necesidades básicas. El sobre en sus manos contenía su cartilla de trabajo y algunos documentos. Estaba allí esperando una entrevista para un trabajo de medio tiempo en una pequeña papelería del barrio. La ironía de la situación no se le escapaba. Un hombre que había pasado toda su vida enseñando sobre la dignidad humana a través de los clásicos de la literatura, ahora se veía obligado a competir por un puesto que apenas le pagaría lo suficiente para sus gastos mensuales. Pero Francisco no era de los que se dejaban llevar por la desesperación. Había en sus gestos una calma ancestral, una serenidad que provenía de décadas enfrentando adversidades con la frente en alto. A su lado, en el mismo banco, una joven mujer hojeaba nerviosamente un libro, lanzando de vez en cuando miradas discretas en su dirección. Parecía intrigada por la impecable postura del anciano, por la forma en que observaba el movimiento de la plaza con genuino interés, como si cada persona que pasaba fuera un personaje digno de una novela. Lo que ella no sabía era que Francisco siempre había sido así, un observador de la naturaleza humana, alguien que encontraba belleza y significado incluso en los escenarios más cotidianos. Al otro lado de la plaza, cerca de la parada de autobús, un grupo de jóvenes empleados de las oficinas cercanas disfrutaba de la pausa del almuerzo. Entre risas y conversaciones despreocupadas, parecían habitar un mundo completamente diferente al del hombre del banco. No había maldad en su alegría, solo la inconsciencia natural de la juventud que aún no había sido tocada por las verdaderas durezas de la vida. Para ellos, la vejez era una realidad distante y abstracta, algo que le sucedía a otras personas en otros tiempos. Fue entonces cuando sucedió algo que cambiaría el curso de esa tarde aparentemente común. Uno de los jóvenes, al tirar un pañuelo usado, erró el cesto de basura por varios metros. El papel voló con el viento y cayó justo a los pies de Francisco. El chico, al darse cuenta de lo sucedido, miró en dirección al anciano, y por un momento, sus miradas se cruzaron. Había allí una simple oportunidad de conexión humana, bastaba con cruzar los pocos metros que los separaban, pedir disculpas y recoger la basura, pero el joven dudó, miró a sus amigos que conversaban animadamente, y optó por el camino más fácil, hizo como si no hubiera visto nada. Francisco observó toda la escena en silencio, sin prisa, sin indignación visible, se inclinó lentamente y recogió el papel, depositándolo en el contenedor más cercano. Sus movimientos eran calculados, no por frialdad, sino por la conciencia de que pequeños gestos de civismo no deberían depender del reconocimiento. La joven a su lado presenció todo y sintió una punzada de malestar, no por lo que Francisco había hecho, sino por la actitud de los jóvenes empleados. Los minutos se deslizaban, y Francisco consultaba discretamente un viejo reloj de pulsera,
herencia de su padre. Faltaban aún 20 minutos para su entrevista en la papelería, 20 minutos que él llenaría observando la vida que sucedía a su alrededor, sin prisa, sin ansiedad aparente. Había algo casi meditativo en la forma en que habitaba ese momento, como si hubiera aprendido, a lo largo de tantos años, que la paciencia es una de las virtudes más subestimadas del ser humano. Fue entonces cuando apareció en la plaza una figura que llamaría la atención de cualquier observador atento. Era una mujer de unos 50 años, vestida con un uniforme discreto pero impecable de limpieza urbana. Su cabello estaba recogido en un práctico moño, y llevaba una escoba y un pequeño carrito con materiales de limpieza. A diferencia de muchos trabajadores que realizan sus tareas de forma mecánica, ella parecía genuinamente interesada en mantener ese espacio público limpio y agradable. Marina había trabajado en la limpieza urbana por más de 15 años. Conocía cada rincón de esa plaza, cada banco, cada árbol. Veía gente llegar y partir, observaba silenciosos dramas y pequeñas alegrías cotidianas. A lo largo de los años, había desarrollado una especie de sexto sentido para percibir cuando alguien necesitaba un gesto de amabilidad o simplemente de reconocimiento, y en esa tarde, sus ojos experimentados notaron inmediatamente a Francisco. No fue solo la forma en que estaba vestido o el cuidado con que manejaba sus documentos, fue algo más sutil, la postura de alguien que mantiene la dignidad, incluso cuando las circunstancias no son favorables. Marina reconocía esa postura porque la había cultivado en sí misma durante todos esos años de trabajo. Sabía que hay una fuerza silenciosa en aquellos que se niegan a dejar que las dificultades externas alteren su esencia interior. Mientras limpiaba la zona cercana al banco donde Francisco estaba sentado, Marina observó detalles que pasarían desapercibidos para ojos menos atentos. La forma en que había doblado cuidadosamente un pañuelo de papel antes de guardarlo en el bolsillo. La manera en que observaba a un niño jugando cerca de la fuente con una sonrisa discreta pero genuina. La paciencia con la que esperaba, sin mostrar ansiedad o impaciencia, a pesar de ser obvio que estaba allí para una cita importante. Fue entonces que Marina presenció la escena del pañuelo, vio al joven tirar el papel, vio cómo caía a los pies de Francisco, presenció el momento de vacilación y la decisión de fingir que no había visto nada. Observó a Francisco recoger la basura con naturalidad, sin rencor, sin dramatismo, y fue en ese momento que algo se encendió dentro de ella, no indignación, sino una determinación silenciosa de que esa tarde no terminaría así. Los jóvenes empleados, ajenos a lo ocurrido, continuaban su animada conversación. Hablaban de planes para el fin de semana, se quejaban de sus jefes, compartían memes en sus celulares. Eran personas normales, no malvadas, simplemente desconectadas de la realidad que les rodeaba. En sus burbujas individuales, no podían percibir el impacto de sus pequeñas acciones, o de la ausencia de ellas. Marina terminó de limpiar el área alrededor del banco y se dirigió hacia el grupo de jóvenes. Su acercamiento fue natural, parte de la rutina de limpieza de la plaza, pero cuando llegó cerca de ellos, su voz cortó suavemente la animada conversación. Con permiso, dijo ella, con una educación que venía del corazón, no del protocolo. Vieron a ese señor allí en el banco. Los jóvenes se giraron hacia donde Marina indicaba. Francisco seguía sentado, ahora leyendo algo en uno de los documentos que llevaba. Sí, respondió uno de ellos, sin entender a dónde llevaría la conversación. Marina sonrió, no una sonrisa condescendiente o punitiva, sino algo genuinamente cálido. Ese hombre es el profesor Francisco. Durante 40 años, enseñó literatura en uno de los colegios más importantes de la ciudad. Formó médicos, ingenieros, abogados, profesores. Muchos de los profesionales que ustedes conocen probablemente pasaron por sus manos. Había algo en la voz de Marina que hacía que la gente prestara atención. No era autoritaria ni prepotente, sino que irradiaba una autenticidad imposible de ignorar. Él está aquí esperando una entrevista de trabajo, continuó ella, porque a sus 72 años, incluso después de una vida entera dedicada a la educación, todavía necesita trabajar para complementar sus ingresos. Y hace unos minutos,
Cuando ustedes tiraron un papel que cayó a sus pies, él se levantó y lo recogió, a pesar de no ser su responsabilidad. El silencio que siguió fue elocuente, no era un silencio embarazoso o acusatorio, sino reflexivo. Marina había plantado una semilla de conciencia sin usar una sola palabra de reproche. Trabajo aquí desde hace 15 años, prosiguió ella, y veo muchas cosas. Veo personas que pasan por la vida sin notar a otras personas, y veo personas como el profesor Francisco, que incluso enfrentando sus propias dificultades, aún encuentran fuerzas para cuidar del mundo que les rodea. Una de las jóvenes, una chica con el cabello rizado que había estado más callada durante la conversación anterior, se separó del grupo. Sin decir una palabra, se dirigió hacia Francisco. Los demás la siguieron con la mirada, curiosos sobre lo que ocurriría a continuación. La joven se acercó al banco con pasos deliberados pero respetuosos. Francisco levantó la mirada de los documentos y la miró con una expresión amable y curiosa. Profesor, dijo ella, mi nombre es Ana. Nosotros quisiéramos disculparnos por lo que pasó hace un rato, y nos gustaría mucho saber más sobre su historia. Francisco inclinó la cabeza intrigado. No entiendo, jovencita. Ana se sentó a su lado, con la naturalidad de quien había sido educada para respetar a los mayores. La señora de la limpieza nos contó que usted fue profesor durante muchos años, y nos hizo ver que quizás no estamos prestando la atención debida a las personas a nuestro alrededor. Fue entonces que algo mágico sucedió. Los otros jóvenes se acercaron tímidamente, formando un pequeño semicírculo alrededor del banco. Francisco, sorprendido pero conmovido por el interés genuino, comenzó a hablar sobre su carrera, sobre los alumnos que había conocido, sobre la importancia de la educación en la transformación de las personas. Y aquí, permítanme hacer una pausa en esta historia para compartir algo importante con ustedes, que están siguiendo esta narrativa. Historias como esta, que nos recuerdan la importancia de la empatía y la conexión humana, son exactamente el tipo de contenido que comparto regularmente en este canal. Si ustedes están sintiendo esa conexión emocional con la historia del profesor Francisco y Marina, si se están preguntando cómo pequeños gestos pueden transformar el mundo a nuestro alrededor, entonces este es el lugar indicado para ustedes. Al suscribirse y activar la campanita, no solo recibirán notificaciones sobre nuevas historias inspiradoras como esta, sino que también se unirán a una comunidad de personas que creen en el poder transformador de la gentileza y el respeto mutuo. Cada suscriptor es alguien que elige ver el mundo con más humanidad, y esa energía colectiva es lo que nos permite continuar creando contenido que realmente importa. Su presencia aquí hace toda la diferencia. Volviendo a nuestra historia, mientras Francisco hablaba, algo extraordinario estaba sucediendo. Sus palabras, escogidas con el cuidado de quien había pasado décadas puliendo el arte de la comunicación, comenzaron a tejer una red invisible de conexión entre todas esas personas. Él contó sobre alumnos tímidos, que descubrieron su voz a través de la poesía, sobre jóvenes rebeldes que encontraron dirección a través de las grandes novelas, sobre cómo la literatura tenía el poder de expandir horizontes y cultivar empatía. La joven que había iniciado la conversación reveló que era licenciada en periodismo y que siempre se había interesado por las historias humanas. Uno de los jóvenes mencionó que su abuela había sido profesora y que él siempre había admirado su dedicación a la profesión. Otro contó sobre cómo un profesor había cambiado su perspectiva sobre la vida en un momento crucial de su adolescencia. Escena, Plaza Mayor, tarde de un jueves cualquiera. Marina, que había sido la catalizadora de aquella transformación, continuó su trabajo de limpieza cerca del grupo, pero con una sonrisa discreta en el rostro. Sabía que había presenciado algo especial, el momento en que extraños se convierten en personas de verdad los unos para los otros, cuando las barreras invisibles de la edad, clase social y circunstancias se disuelven ante la humanidad compartida. Francisco, por su parte, sentía una calidez que no experimentaba hacía meses. No era solo el interés demostrado por esos jóvenes, sino el recuerdo de por qué había elegido ser profesor en primer lugar. Era exactamente eso,
la posibilidad de conectar personas con ideas, de abrir mentes a nuevas perspectivas, de plantar semillas de reflexión que podrían florecer años después. Cuando finalmente llegó la hora de su entrevista, Francisco se levantó con renovada energía. Los jóvenes se despidieron de él con abrazos cálidos y promesas de que mantendrían el contacto. Ana le entregó su tarjeta de presentación, diciendo que le gustaría mucho escribir un artículo sobre su trayectoria como educador. Otro joven mencionó que trabajaba en una pequeña editorial y que quizás hubiera oportunidades para alguien con su experiencia, pero la verdadera transformación no estaba en esas posibilidades concretas, estaba en el cambio de perspectiva que había ocurrido en cada uno de los presentes. Los jóvenes retornaron al trabajo llevando consigo una nueva conciencia sobre las personas a su alrededor, sobre cómo cada individuo carga una historia rica y compleja que merece respeto y atención. Francisco caminó hasta la pequeña papelería del barrio con pasos más ligeros. La entrevista, cuando finalmente sucedió, fue sorprendentemente bien. El dueño de la tienda, un hombre de mediana edad que había estudiado en una de las escuelas donde Francisco había impartido clases, lo reconoció inmediatamente. No solo le ofreció el trabajo, sino que propuso algo aún mejor, que Francisco coordinara un pequeño club de lectura que funcionaría los sábados por la tarde en la parte trasera de la papelería. Marina terminó su turno esa tarde con una sensación de satisfacción profunda. Había presenciado y facilitado un pequeño milagro cotidiano, el tipo de transformación silenciosa que rara vez aparece en los titulares, pero que quizás sea el tipo de cambio más importante que existe. Al llegar a casa, le contó a su esposo lo que había pasado, y él sonrió, conociendo bien la naturaleza generosa de su esposa. Los días que siguieron trajeron cambios sutiles pero significativos para todos los involucrados. Ana, la joven periodista, de hecho escribió un artículo sobre Francisco que fue publicado en el periódico local. El artículo, titulado "El profesor que nunca dejó de enseñar", tocó el corazón de muchos lectores y generó una ola de reconocimiento para educadores jubilados de la región. El club de lectura en la papelería se convirtió en un éxito inesperado. Francisco descubrió que aún tenía mucho que ofrecer, y los participantes, una mezcla ecléctica de edades y orígenes, encontraron en esos encuentros semanales algo que no sabían, que estaban buscando una comunidad basada en el amor compartido por la literatura y la reflexión. Pero quizás el cambio más profundo haya ocurrido en el grupo de jóvenes empleados. Ellos comenzaron a prestar más atención a las personas a su alrededor, a reconocer la humanidad en rostros que antes pasaban desapercibidos. Ana se convirtió en voluntaria en un programa de alfabetización para adultos. Otro miembro del grupo comenzó a visitar regularmente un asilo de ancianos, simplemente para conversar con los residentes. Marina continuó su trabajo en la plaza, pero ahora con la certeza renovada de que su función iba mucho más allá de la limpieza física. Era, a su manera, una guardiana de la dignidad humana en ese pequeño espacio urbano. Sus intervenciones discretas pero impactantes se convirtieron en una marca registrada, y muchos asistentes a la plaza comenzaron a buscarla no solo por información práctica, sino por consejos y una palabra amiga. Meses después, en una tarde muy similar a aquella de jueves que había cambiado todo, Francisco estaba nuevamente sentado en el mismo banco, pero ahora no estaba solo. Estaba acompañado de algunos miembros del club de lectura, discutiendo los temas de una novela que habían acabado de terminar. Ana estaba allí, no como periodista, sino como participante asidua de los encuentros. Marina, haciendo su ronda habitual de limpieza, se detuvo para saludar al grupo. Había algo profundamente satisfactorio en ver aquella escena. Personas de diferentes generaciones y orígenes unidos por el placer de la conversación inteligente y la conexión humana genuina. «Sabe», dijo Francisco a Marina, «he pensado mucho sobre aquella tarde. Cómo un pequeño gesto suyo cambió tanto nuestra historia». Marina sonrió, apoyándose levemente en la escoba. «No fue un gesto mío, profesor, fue solo un recordatorio de algo que ya existía en cada uno de ustedes. A veces solo necesitamos a alguien que nos señale lo que ya está ahí». Y era verdad. La capacidad de empatía,
de reconocimiento mutuo, de gentileza, todo eso ya existía en esos jóvenes, en Francisco, en cada persona que pasaba por esa plaza diariamente. Marina simplemente había creado las condiciones para que esas cualidades se manifestaran. La historia del profesor Francisco y el encuentro en la plaza se extendió por la comunidad de forma orgánica, no como una leyenda grandiosa, sino como un recordatorio amable de que pequeños actos de conciencia pueden crear olas de cambio que se expanden mucho más allá del momento inicial. Profesores jubilados de la región comenzaron a organizarse para crear más espacios de diálogo intergeneracional. Jóvenes profesionales comenzaron a involucrarse más activamente en iniciativas comunitarias, pero quizás el impacto más duradero haya sido en la forma en que las personas comenzaron a habitar sus espacios cotidianos. La plaza, que antes era solo un lugar de paso, se convirtió en un verdadero punto de encuentro comunitario. Conversaciones espontáneas entre extraños se volvieron más comunes. Gestos de civilidad y consideración mutua se multiplicaron. Francisco, ahora con 73 años, descubrió que su jubilación no era el final de su carrera como educador, sino el comienzo de una nueva etapa aún más enriquecedora. En el club de lectura, no solo compartía conocimiento, sino que aprendía constantemente de las diversas perspectivas de los participantes. La literatura se convirtió en un puente entre generaciones, un territorio común donde la experiencia y la juventud podían encontrarse en igualdad de condiciones. Marina, finalmente reconocida por su papel fundamental en esa transformación, fue invitada a hablar en colegios sobre la importancia del trabajo comunitario y el respeto mutuo. Su mensaje era siempre sencillo pero poderoso: cada persona tiene valor, cada historia merece ser escuchada, y pequeños gestos de reconocimiento pueden cambiar vidas. La tarde de ese jueves, que había comenzado con un anciano esperando solo una oportunidad de trabajo, se había transformado en algo mucho mayor. Un símbolo de cómo la dignidad humana puede ser preservada y celebrada incluso en las circunstancias más ordinarias. No hubo fanfarrias, no hubo titulares dramáticos, no hubo héroes con capas o gestos grandiosos. Solo hubo personas reconociendo a otras personas. Solo hubo un momento en que la indiferencia fue sustituida por la atención, el desinterés por el cuidado, la invisibilidad por el reconocimiento. Y eso, por sí solo, fue revolucionario, porque al final de cuentas, son esas pequeñas revoluciones cotidianas las que verdaderamente transforman el mundo. No las grandes declaraciones o los gestos espectaculares, sino los momentos silenciosos en que elegimos ver, oír y valorar la humanidad de aquellos que comparten con nosotros este breve instante en el planeta. La historia del profesor Francisco nos recuerda que nunca es demasiado tarde para empezar un nuevo capítulo, que la edad es solo un número cuando se tiene algo valioso que ofrecer. La historia de Marina nos enseña que a veces el papel más importante que podemos desempeñar es el de facilitador de la conexión humana. Y la historia de los jóvenes nos muestra que la empatía y la conciencia social no son características fijas, sino habilidades que se pueden desarrollar en cualquier momento. Hoy, cuando salgas de casa, cuando cruces una plaza, te sientes en un banco, esperes en una cola, recuerda esta historia. Mira a tu alrededor, observa a la gente, realmente obsérvalos. Reconoce la dignidad inherente a cada ser humano que se cruce en tu camino. Y recuerda que tú tienes el poder de ser la Marina de alguien, la persona que crea las condiciones para que las conexiones genuinas sucedan. Porque historias como la del profesor Francisco están sucediendo a nuestro alrededor todos los días, esperando solo a alguien con ojos para ver y corazón para actuar. Y quizás, solo quizás, la próxima historia de transformación silenciosa comience contigo.